¿Qué tal, Carlos? Bien, aquí estamos. Ya sabes que bueno, aquí en ADN nos gusta contar las cosas que habitualmente no se ven y en eso entra, pues, por ejemplo, esta conversación sobre una parte de vuestro trabajo que a lo mejor no es tan visible, pero que es importante, ¿no? Es la parte de la prevención y en ese sentido habéis tenido recientemente una charla con los padres de chavales que juegan en la base para explicarles cómo se puede actuar para cuidar, para evitar que se produzcan lesiones. Ya para empezar, es un trabajo que supongo que hacéis con la gente del primer equipo, pero que conviene inculcar a los críos desde que empiezan a jugar al fútbol, ¿no? Pues sí, la verdad, hace unos meses Fuentes me comentó un poco la idea de poder realizar una charla de cara un poco al fútbol base y bueno, pues pensé que igual la más idónea quizás era, pues a nivel de lo que en mi campo corresponde, pues definirla y enfocarla un poco a la prevención de las lesiones. Pero ya desde el punto de vista, desde ya los padres, qué ayuda o qué criterios o pautas pueden desarrollar en sus hijos para que empecemos ya a hacer una prevención desde casa, seguidamente con los técnicos, que también había técnicos en la charla y lógicamente pues estaban también niños a los cuales también pues una serie de pautas. Pues yo creo que es conveniente de cara a un poco, pues si prevenimos la lesión, evitamos problema, por lo tanto mantenemos una mayor regularidad de esos niños jugando, por lo tanto durante la temporada es mucho más eficaz de cara a tanto a los entrenadores como al club, como a todo en definitiva. Mirando desde fuera y obviamente desde el desconocimiento puede parecer la lesión de un chaval se produce jugando. ¿Cómo evito yo desde mi casa que mi hijo se lesione cuando juega? Bueno, hoy por hoy tenemos muchas armas dentro de la prevención, ¿no? O sea, hay múltiples factores que se pueden un poquito trabajar de cara a esa prevención y véase incluso pues, desde la nutrición, que podemos hablar de alimentos, de hidratación, alimentos que dando una cierta noción a los padres de cara a qué pautas un poquito hacer durante la semana de cara a ese niño, incluso precompetición antes del partido, si debemos aplicar un poquito más de hidratos de carbono, proteínas, de cara un poquito a reponer esos depósitos que se han consumido durante los entrenamientos del partido, pues esas nociones son importantes que ellos las vayan teniendo en cuenta de cara a que por lo menos ya en esa faceta de la nutrición lo tenemos ya cubierto ya desde casa. Alimentación, hidratación, lo mismo. Un poquito crear ese hábito en el niño, que hay que hidratarse mucho. Durante el entrenamiento también les enfoqué un poco lo que deberían hacer durante el entrenamiento, las pautas a seguir, antes, durante y después del entrenamiento. Eso a nivel, pues, por ejemplo, de nutrición. Luego tenemos muchas armas, hoy por hoy, como puede ser la propiocepción, que son mecanismos que el cuerpo tiene, pero que si se trabajan, se enseña y se practica, van a ser mucho más eficaces durante los entrenamientos y el partido. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, a reducir esas lesiones, la incidencia en las lesiones va a disminuir y por lo tanto va a estar mucho más tiempo ese niño sin lesionarse. Podemos trabajar también lo que un poco hoy se trabaja mucho en la prevención, que es el core stability, que es el trabajo lumbopélvico, que eso tiene mucha fama, por ejemplo, en el pilates, por eso el pilates tiene tanto auge y va muy bien en general, pero si lo enfocamos de cara al fútbol, pues mucho más, porque todos los movimientos mecánicos, biomecánicos que ese niño vaya a desarrollar en el entrenamiento o en el partido, van a estar con una protección o una estabilidad mucho mayor de su zona lumbar, que es, digamos, nuestro eje central, la columna en esa zona, para que luego las extremidades inferiores, todos esos movimientos estén mucho más controlados y más seguros. Por lo tanto, hay menos descompensaciones a nivel muscular de las cadenas, menos lesiones. Y luego pues tenemos otras armas como pueden ser, lógicamente, la fisioterapia, dentro de lo que más me compete a mí y a la gente que trabaja conmigo. De cara a la fisioterapia, pues podemos prevenir a nivel, si un jugador o un niño se sobrecarga, tiene una sobrecarga durante un entrenamiento, eliminamos esa sobrecarga
después del entrenamiento, al día siguiente va a estar mucho mejor. Si tiene una distensión, lo mismo, un tobillo que se ha torcido un poquito, que era una distensión de ligamento, lo trabajamos después, haremos que ese tobillo esté en perfectas condiciones para el día siguiente. Entonces, bueno, son una serie de pautas que podemos tanto inculcar desde casa a los padres como a los técnicos en el campo de entrenamiento, como a los niños que tengan en cuenta que hay que trabajar. Como otra de las cosas que también ahora estoy recordando, la flexibilidad igual, el trabajar antes, durante y después del entrenamiento, fundamental para prevenir lesiones. Entonces, todos esos mecanismos o esos factores que pueden producir, digamos, lesión a nivel genético, a nivel metabólico, a nivel de la fisiología del niño, si lo trabajamos con estas otras armas que estamos hablando ahora, que hemos comentado, pues haremos que esos factores que pueden causar lesión se minimicen a muy poquito, a un tanto por ciento muy bajo, por lo tanto el éxito de prevenir lesión será muy grande. Y por centrarnos en la parte más doméstica, en lo que todo el mundo puede aplicar desde su casa, hablabas de la alimentación. Supongo que es un campo muy amplio, pero ¿qué consejo puedes dar para esos padres que quieran cuidar a su hijo desde la alimentación? Claro, yo les decía el otro día en la charla que, claro, que el tema de nutrición es tan amplio que puedes estar hablando y lógicamente pues quizás otras personas nutricionistas y demás sean las personas más indicadas para hablar sobre el tema, ¿no? Pero yo desde la experiencia que pues tengo con el primer equipo desde hace 16 años, con el fútbol base lógicamente, porque aparte de tratarles fisioterapeutas de FISAD en los campos de Vicente del Bosque, pues hay un convenio Ponferradina-FISAD en el cual tenemos esa conexión directa para que ese niño esté más controlado. Pues dentro de la experiencia, tanto mía como de los fisioterapeutas que estamos ahí trabajando, la recomendación es muy básica. Tener una alimentación variada, es decir, hay que intentar comer verduras, legumbres, carne, pescado, intentar que el niño coma de todo. Sí que es cierto que cuando está en un equipo como la Ponferradina, lógicamente, que bueno, dentro de lo que cabe, la intención es intentar sacar un jugador en el futuro que nos pueda valer para el primer equipo, pues hay unas ciertas exigencias que igual en otros equipos no la tienen. Por lo tanto, a nivel de alimentación, sí que por parte de esos padres tienen que tener un cierto control a la hora de pues, no pasarse en grasas saturadas, como puede ser bollos, pasteles, etcétera, que, bueno, que lógicamente pues, van a ir a influir negativamente sobre su peso. Entonces, no pasa nada que un día, pues oye, en un cumpleaños, en un día concreto de la semana, pues el niño se exceda un poco en esas cosas, pero intentar por parte de los padres controlar que sea, primero, variada, sobre todo lo que hablábamos antes a nivel del preentrenamiento y sobre todo prepartido, controlar el tema de los hidratos de carbono, espagueti, arroz, patata cocida, por ejemplo, sumado con una proteína, que mejor carne blanca, pollo, pescado, o sea, pollo o pavo, que son mucho mejor digeribles, que la digestión es más lenta si es carne roja. Y en el tema de la hidratación, lo mismo, a nivel de consejos, a nivel de los padres, inculcarle, crear mucho hábito al niño de hidratarse, de beber, por la tarde está estudiando, está haciendo lo que sea, pues recordarle que tiene que beber un poquito de agua, para que esa hidratación sea buena, haya unos buenos depósitos, un almacenamiento bueno de agua, para que luego el músculo tenga de dónde tirar agua, que lo necesita constantemente. Cuando se contrae necesita molécula de agua constantemente para la contracción y para recuperarse mejor. Y antes del entrenamiento, mucha agua. Durante el entrenamiento, sobre todo bebida isotónica, que es la que nos va a reponer ese déficit que estamos padeciendo de falta de electrolitos, sodio, potasio, etcétera, que es lo que van a un poquito compensar esos déficits, la bebida isotónica, y posterior al entrenamiento, un poco de esa bebida durante la primera hora, pero a partir de ahí ya hay que tomar agua. Entonces, antes mucha agua, después mucha agua, durante más intentar bebidas más isotónicas que nos van a reponer ese déficit de electrolitos que perdemos durante el entrenamiento, el esfuerzo.
the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. The apple tree of knowledge shed its fruit along the way. The injury is fading, but the hunger is here to stay until the day when there's no memory. Y estamos hablando de los hábitos de chicos que están jugando al fútbol, que están en el ámbito también de un club profesional, pero entiendo que estas prácticas son buenas pues, para cualquier niño que haga el deporte normal que pueda hacer cualquier niño, ¿no? Sí, exactamente. Dentro de lo que cabe, pues bueno, son unas pautas más o menos a nivel de casa, de cara a un niño que hace otro tipo de deporte, que hace atletismo, que hace tenis, que hace lo que sea, de una forma regular, en lo que es en la semana, pues estas pautas sí que convendría que las tuviesen en cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos un poquito a tener un poco más de exigencia, como es el caso, pues bueno, sobre todo el tema de los hidratos de carbono, las proteínas, la hidratación durante, sobre todo el ejercicio es importantísima, y post ejercicio. Entonces, bueno, es un poco pues, enfatizar más que quizás estos niños a nivel del fútbol base tienen que tener un poquito más de una cierta exigencia mayor. Y también pensando en el caso de los que tengan la suerte de llegar a practicar el fútbol pues, de élite o a un nivel alto, que ya lleguen a esa etapa con unos hábitos plenamente adquiridos ya, ¿no? Exacto. Sobre todo el martes en la charla yo les hacía hincapié al final de todo el capítulo de la prevención, ponía una frase un poquito resaltándola, que era crear hábitos. O sea, es fundamental que si para un niño que queremos que llegue el día de mañana a ser un jugador profesional o un deportista profesional, extrapolándolo a cualquier otro deporte, tenemos que crearle esos hábitos. Si el niño ya tiene creados esos hábitos, cuando llega a una etapa juvenil o a partir de juvenil en el cual pues, va a haber un control más exhaustivo de esa alimentación, de esa hidratación y tal, no le sea una complicación, le sea mucho más fácil, mucho más llevadero. Por lo tanto, pues tendrá muchas más facilidades para adentrarse un poco en el mundo profesional. Porque ahí sí que, y por ir terminando y ciñéndonos a la parte más, digamos, vinculada al equipo de élite, ahí sí que los hábitos son muy estrictos, ¿no? Ya se ha acabado aquello del fútbol, digamos, de hace unos cuantos años, que había menos cuidados, no, ahora... Sí, ahora... Lleváis un control muy estricto, pues, por ejemplo, de lo que come cada jugador. Sí, hoy por hoy, si lo extrapolamos al primer equipo, por ejemplo, ahí sí que hay un control nutricional, hay un control de peso, hay un control de pliegues de grasa que se hace periódicamente, y entonces, lógicamente, ellos saben o tienen la obligación de tener esas pautas bien hechas, bien realizadas, y nosotros suponemos que las realizan como tal, así se las marcamos al principio de temporada y así deben hacerlas. Entonces, claro, sí que es un control más estricto, pero lógicamente se deben a su trabajo, a su deporte, pues lógicamente tienes que pasar por ahí, no tienes otra. Y por eso periódicamente pues hacemos un control de peso, un control de pliegues de grasa para que eso esté todo dentro de los márgenes que debe estar. ¿Veis, pues, por ejemplo, en contactos directos como el que habéis mantenido en esta charla, veis receptividad por parte de los chavales y de las familias, con toda la dificultad que pueda tener, pues saber que a lo mejor el día que te apetece darte un homenaje no puedes?
Sí, no, el otro día, por ejemplo, el martes, cuando estábamos en la charla, había muchos niños y un poquito yo intentaba un poco interactuar con ellos para que ellos también hablasen y dijesen un poquito pues, sus hábitos, ¿no? y sus costumbres. Y dentro de lo que cae, pues cuando hablaba un poco de que no pasa nada, ponía una frase también al principio y que era un poco de cara a mi objetivo principal de la charla, era que también tuviesen en cuenta los padres que al mismo tiempo que hay unas disciplinas, unas normas y unos hábitos que hay que crear al niño, también no podemos olvidarnos de que no dejan de ser niños. Por lo tanto, no perder, sobre todo la ponía de cara a que no perdamos un poquito la sensatez. Cuando son profesionales o llegan a esa etapa, ya es cuando hay que meterle mucha caña, o a partir de cierta edad, ¿no? Pues a partir de 14 años en los cuales ya ves que el niño puede llegar a algo, pues sí, vamos a ser muy estrictos, pero mientras tanto sí vamos a controlarla y a crear esos hábitos, pero con un cierto control o una cierta sensatez. Entonces era un poquito lo que quería también inculcarles a los padres en este día. Pues muchas gracias por enseñarnos a conocer esas partes menos visibles de vuestro trabajo y del trabajo de los chavales de la base y del primer equipo. Muchas gracias, Carlos. Vale, gracias a vosotros.